No hay derecho presenta Elecciones 2021. Estamos de vuelta aquí en No hay derecho, como les hemos contado. Desde el día de ayer hemos habilitado un espacio aquí en el programa para que candidatos y candidatas al Congreso de la República puedan compartir con nosotros sus planteamientos, sus propuestas, sus ideas, qué harían si llegan al Parlamento y sobre todo cuál es la posición que tienen frente a asuntos que por estos días son ineludibles, como por ejemplo fortalecer la institucionalidad y evitar estar de crisis en crisis, teniendo como referencia, por cierto, la inestabilidad política que ha sido el denominador común los últimos 4 o 5 años. Esta vez están ya en comunicación con nosotros Rodolfo Pérez, él es del Partido Morado, y Hernán Núñez de Juntos por el Perú. Rodolfo Pérez va con el número 2 por el Partido Morado y Hernán Núñez de Juntos por el Perú con el número 33. Voy a saludarlos esta mañana, agradeciéndoles, por cierto, su participación en el programa para hacernos llegar sus planteamientos. Rodolfo, Hernán, qué gusto saludarlos, muy buenos días, gracias por darnos minutos de su tiempo. Muy buenos días, Glatzer, muy buenos días, Hernán. Qué gusto verlos después. Buenos días, Glatzer, buenos días, Rodolfo. ¿Cómo están? Gusto saludarlos ambos, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Quisiera comenzar, como hicimos con otras candidatas hace un ratito con las que conversamos también, comenzar por un asunto coyuntural y aprovechando además la condición que por lo menos en el caso de Rodolfo tiene en el Partido Morado. Por lo que está pasando ahora en esta investigación que se hace en el Congreso de la República sobre el caso conocido como Vacunagate, que creo coincidimos todos, hay que investigar, hay que determinar qué actos ilegales ahí se produjeron y hay que sancionar, evidentemente. Pero ha sido una integrante del gabinete del propio presidente Sagasti la que ha, digamos, incorporado, o por lo menos esa me da la impresión su pretensión, al presidente Sagasti y ahora la presidenta del Consejo de Ministros en este asunto, diciendo que tanto el presidente tenía conocimiento de que ella se iba a vacunar y que de alguna manera le autorizó o asintió que eso se produjera, y en el caso de Violeta Bermúdez, que después ella fue la que le dijo, oye, no involucres al presidente de la República, lo que ella lo ha presentado en tono de una especie de protección al presidente por algo que hizo mal, ¿no? Rodolfo, comencemos por eso. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Tiene algún asidero, tiene algún elemento que a ti te llame la atención y te parezca vale la pena revisar, investigar, o te parece que hay otros elementos que hay que considerar también? Primero, que el caso Vacunagate es un caso al cual hay que prestarle mucha atención porque básicamente revela una especie de cultura dentro del Estado donde los funcionarios públicos tienen un conjunto de privilegios y mientras más alto sea el cargo es peor estos privilegios, y además actúan de manera poco transparente frente a la ciudadanía. Entonces ese es un problema de fondo que nosotros debemos de, como país, abordar directamente y tomar todas las medidas para que situaciones así nunca más se vuelvan a repetir, porque efectivamente estamos en un problema de fondo. Ahora bien, el caso en particular, lo que sorprende es el cambio de versiones, ¿no? Porque las versiones que se dieron desde un inicio de quien era la propia canciller de la República, era que ella renunciaba al cargo porque se había vacunado de espaldas al país. Ella misma declara eso la primera vez. Ahora ha cambiado la versión. Entonces, si una persona realmente, tuviese la versión, hubiese dado la versión original desde un inicio, ¿no? Entonces, ese habría sido, ahí estaríamos ante otro escenario que sería un escenario diferente, pero eso no ha ocurrido así. La versión original, que supuestamente era una confesión sincera, que absolutamente nadie le pidió, porque fue así. Ella confesó y inmediatamente renunció al cargo de canciller. Entonces, ¿cómo a partir de ahí pasas a la otra situación, donde involucra directamente al presidente y a la primera ministra? Evidentemente todo tiene que investigarse, pero creo que el actual Congreso, con la composición política que tiene y las intenciones políticas, no es el indicado ahí. Creo que los asuntos deben continuar en el Ministerio Público y ahí se determinarán las responsabilidades. De mi parte, al menos de forma ya personal, dudo mucho, la verdad estoy convencido de que el presidente no tenía conocimiento de ello. Además lo ha dicho abiertamente en varias entrevistas, ha hecho una declaración pública sobre el particular. Entonces creo que ya
ya estos son elementos de inestabilidad política y de versiones contrapuestas, porque también la ex ministra Macetti tiene otra versión. Entonces, creo que hay un problema de fondo. Para salir de este tema te quería preguntar, permíteme que te interrumpa, solamente para hacer una anotación a lo que dices, para que podamos tener tu reflexión completa, ¿no? Tú has dicho que aquí hay, digamos, un cambio de versión. Tú, en términos personales, a más político, porque es una persona que está en política hace unos años, no muchos, pero unos años que han sido turbulentos, No tanto, suficientes no tanto. para Como irse. jóvenes, como Hernán. No, pero lo que voy es como para cuajarse, estos 5 últimos años han sido de verdad muy turbulentos, ¿no? Pero lo que voy es, ¿a qué le atribuyes tú ese cambio de versión? ¿Sientes que puede haber ahí algunos elementos por fuera del interés de encontrar la verdad que estén movilizándose? ¿Sientes eso o no? Yo ya no lo sé, ya han habido ministros terna antes en el gobierno del presidente Sagasti, como este señor Kluber Aliaga, que claramente era un ministro infiltrado, ¿no? Entonces yo no sé si estaremos ante un caso parecido, puede ser que sí, y cuáles son los motivos que hay detrás. Se ha señalado de que la ex canciller tiene el mismo abogado que el señor Chávarri, o vinculado al señor Chávarri. Evidentemente hay intereses para crear mayor desconfianza sobre la situación de la vacuna. Eso está clarísimo. O sea, hay un interés político de un sector en general, desconfianza del gobierno, porque evidentemente eso les reditúa políticamente, y evidentemente esas son las bancadas que están en este momento en el Congreso. Muy bien. Y hay interés político. Vamos a empezar a hablar sobre los temas ya más institucionales, sobre los planteamientos. Solamente quería pero ojo, Glatzer, que es muy complicado que se esté haciendo esto, no solamente por la estabilidad política del país, sino por la credibilidad del proceso de vacunación, que en ese sentido, al menos de parte del presidente Sagasti, creo que él se ha dado todas las garantías de que sí se está haciendo de manera transparente y de manera eficiente. De acuerdo. Rodolfo Pérez va con el número 2 por el Partido Morado. Yo tuve una confusión al comienzo que quiero corregir muy tempranamente. Va con el número 2. Ahora voy a preguntarle a Hernán Núñez lo mismo, digamos. ¿Cuál es tu valoración, Hernán, sobre esto que está pasando, ¿no? ¿Qué tanta importancia hay que darle? ¿Qué pretensión puede tener? ¿Te parece que hay legitimidad en el interés que está detrás por hacer estas cosas? ¿Cuál es tu lectura? Mira, yo coincido mucho con lo que señala Rodolfo. De hecho, creo que si bien tiene que investigarse a fondo los grados de responsabilidad en este caso, creo que también es importante anotar que el Congreso es un foro político. Y es un foro político además que te ha tenido en el transcurso de la crisis claras intenciones de desestabilizar al país, ¿no es cierto? Ha tenido posiciones golpistas evidentes cuando impulsó la asunción de Mander Merino, ilegítima además, ¿no es cierto? Pero, digamos, esa intención golpista no ha disminuido, por más que se revirtió en las calles esa decisión política, con el saldo trágico de 2 jóvenes asesinados, ¿no es cierto?, por el gobierno del señor. Pero creo que es importante anotar que si bien las investigaciones deben continuar, hay que respaldar las investigaciones en el marco del Ministerio Público, porque el Congreso de la República lamentablemente está en un contexto sumamente complicado, demasiado politizado, que yo creo que no va a ayudar precisamente a dar la calma que el país necesita. Yo no soy, digamos, muy partidario del señor Sagasti, pero creo que hay que ser justos en reconocer que el Congreso de la República tiene un afán desestabilizador, que hay que evidenciarlo, ¿no es cierto? Entonces, que las investigaciones continúen, que se sancionen a quienes se tengan que sancionar, pero creo que las contraposiciones de 2 declaraciones hay que abordarlas en acción. Están en un proceso de investigación, y no hay que, digamos, apresurarse a emitir conclusiones rápidas. Lo que no podemos apoyar, creo, es una investigación express, una investigación rápida, como muchas veces el Congreso de la República nos tiene acostumbrados en base a criterios políticos. Rodolfo, ahora regreso para cuál es la respuesta del Partido Morado y tú, si llegas al Congreso, impulsarías para responder ese escenario que se va a mantener. Es decir, no, las elecciones siempre son una oportunidad, pero daría la impresión de que ya en el sentido común del análisis, el Congreso que viene va a ser muy, digamos, fragmentado, muy lleno de intereses, no necesariamente los que la gente está buscando se puedan poner en primer orden. ¿Cómo actuar en ese Congreso? Es decir, ¿qué llevan ustedes? ¿Qué hay que cambiar para no repetir la historia de los 2 últimos? Primero, señalar
que yo tengo mucha expectativa, mucha esperanza y mucha fe de que este Congreso sea diferente al Congreso pasado. Esa es una primera cuestión que sí debo de indicarla plenamente por una razón muy sencilla. Yo siento que la última vez que el Perú se encontró democráticamente fue en las marchas de noviembre del año pasado. Creo que ahí hubo una gran indignación colectiva que no se sentía, creo que desde la marcha de los Cuatro Suyos, y siento que este 11 de abril el Perú se va a volver a encontrar democráticamente y va a optar por opciones democráticas. Yo creo que ahorita hay mucha indecisión producto de la pandemia, de la crisis económica, de mucho ruido político, pero creo que los debates que están habiendo están aclarando un poco más el panorama y va a haber un Congreso con menos bancadas. No creo que vayan a haber 9 bancadas, creo que van a haber menos, y creo que va a ser un Congreso más democrático que el anterior. Sin embargo, evidentemente, dentro de los partidos democráticos, creo que tenemos que fijar una agenda mínima que suponga primero el enfrentamiento de la pandemia sin demagogia, sin populismo, tal como está haciendo ahora el Congreso, la reactivación económica y la generación de empleo de calidad y empleo digno, y en tercer lugar, las reformas políticas dentro del Parlamento para recuperar la confianza, dentro de las cuales implica la reforma constitucional, ¿no? Empezar a conversar sobre el aspecto de cómo vamos a cambiar la Constitución. Entonces creo que esas 3 cosas deben de ser la prioridad de un próximo Parlamento y que tenemos que fijarlas directamente en la agenda. Un próximo Parlamento tiene que tener como prioridad de consenso esas 3 cosas, y eso es lo que habría que impulsar desde una mesa directiva y desde bancadas que tengan responsabilidad, vocación democrática, que yo creo que en este Congreso, estoy convencido que en este Congreso van a ser mayoría precisamente por el antecedente que tenemos. Nosotros hemos tenido una movilización en noviembre donde se ha firmado la democracia, se ha firmado la libertad, se ha firmado los derechos y oportunidades para todos. Y eso se sintió de parte de los jóvenes. Y yo creo que eso se va a volver a expresar el 11 de abril. Estoy convencido de ello. Y nos tocará a nosotros, a los que nos toque asumir las responsabilidades que yo creo que tanto el Partido Morado como Juntos por el Perú, que están acá presentes, van a tener representación parlamentaria. Yo creo eso. También, y otros partidos más democráticos, yo creo que nos va a tocar asumir con mucha responsabilidad la posibilidad de presentar esa expectativa democrática y esa expectativa de soluciones que tiene la ciudadanía hoy. Ahora vamos a entrar a otros temas también, pero quería preguntarle a Hernán Núñez si él coincide en eso con Rodolfo, en el sentido de la necesidad de un acuerdo mínimo democrático, al margen de las discrepancias que puedan tener en otros temas, en el marco de la democracia, la institucionalidad, la gobernabilidad. ¿Es posible, y eres tan optimista como Rodolfo, en términos de que este Congreso puede finalmente cambiar de manera significativa eso? ¿Qué elementos adicionales a lo que ha dicho, o coincides con él en alguno de ellos? Yo creo que es necesario avanzar en una concertación de poner por lo menos algunos puntos claros que el siguiente Congreso empuje de manera compartida. Eso evidentemente no va a estar exento de debates, discrepancias, diferencias, puntos de vista. Yo no estoy tan seguro si es que eso va a ser posible, porque pareciera, según se ven las cosas, aunque eso no se sabe hasta el día de la votación, va a haber todavía un Congreso sumamente fragmentado. Sin embargo, sí creo, como señala Rodolfo, que hay que empujar acuerdos mínimos en el marco de darle estabilidad, ¿no es cierto?, al país. Hay que avanzar, creo yo, y varios coinciden, por ejemplo, en temas como reactivar la economía. Nosotros desde Juntos por el Perú estamos planteando los bonos, porque ya la gente de a pie, el ciudadano que ha perdido el empleo, el comerciante que vive el día a día, no da más, ¿no es cierto? Las ollas comunes siguen apelando a la solidaridad, las señoras van muy temprano a los mercados a ver qué les pueden donar, cuando eso debiera ser responsabilidad del Estado. Por eso nosotros planteamos también el reconocimiento a las ollas comunes dentro de un marco normativo para que puedan ser incorporadas a los programas de complementación alimentaria de las municipalidades, que tienen que asumir un rol activo también en la lucha contra el hambre que está produciendo la pandemia. Y es interesante lo que señaló Rodolfo en el marco de avanzar hacia una nueva constitución, porque creo que es importante que empecemos ese debate entendiendo que es un proceso, ¿no es cierto? Un proceso constituyente no es un café instantáneo. Para nosotros es importante avanzar como objetivo hacia una asamblea constituyente que determine con la más amplia participación ciudadana una nueva Carta Magna. Creo que es importante anotar que los partidos representamos sectores de la población, pero ni siquiera juntándonos todos representamos a la totalidad de los peruanos y peruanas. Y hay
desconfianza del sistema de partidos políticos, una desconfianza en la representación que hay que recobrar, y creo que un proceso constituyente apunta hacia eso precisamente para que también se vean representados sectores sociales que no están representados, no solamente, digamos, en el quehacer político, sino en la propia constitución producto del autogolpe del 92. Pueblos originarios, una constitución paritaria, ¿no es cierto? Que haya representación vecinal, no solamente de los partidos. Creo que hay que hacer este proceso lo más amplio, democrático y participativo posible. Ahí hay, Rodolfo, dirías tú, una afinidad o un matiz en términos a la vía para la reforma de la Constitución. Una constituyente o buscar otros modos, digamos, sin necesariamente distanciarse de la idea de que las cosas tienen que cambiar, efectivamente. Se ha ido tu audio. Perfecto. Ahí nosotros tenemos un matiz en el caso del Partido Morado. Nosotros recogemos con interés la experiencia que realizó en su momento Henry Kiss después del gobierno de Fujimori en ese primer congreso, que se hizo un estudio para una reforma constitucional, poca gente lo recuerda, del año 2001 al 2002. Y fue un excelente estudio y una gran oportunidad que se perdió de reforma constitucional. Y fue un debate muy intenso, el anteproyecto que salió fue muy bueno. Y creo que estamos en un momento en ese sentido, ¿no? De empezar a hacer un estudio sobre qué tipo de constitución nosotros queremos. Por ejemplo, para el Partido Morado, una cuestión que es básica y fundamental es todo lo que tiene que ver con las cuestiones de confianza, el otorgamiento de confianza al gabinete, la regulación de la vacancia presidencial, tiene que establecerse con mayor claridad. Por ejemplo, no podemos estar que un gabinete tiene que pedir la confianza todo el tiempo al Parlamento, sobre todo en un régimen presidencialista. Ya hay una opinión también de la Comisión de Reforma Política de que eso tiene que cambiar para darle mayor estabilidad al país. En segundo lugar, la situación de la vacancia tiene que estar más claro. Creo que tienen que estar establecidos claramente los supuestos, por ejemplo, en materia de corrupción por el cual un presidente debe ser vacado, pero también tiene que estar establecido el supuesto de incapacidad moral permanente, ¿no? Y que eso tiene que ver con asuntos ya que tienen que ver con índole de incapacidad ya psicológica, ¿no? Y eso debería estar establecido claramente en la Constitución. Valgan verdades que hay candidatos presidenciales que en este momento podrían incurrir en esa causal de incapacidad psicológica si es que salieran elegidos presidentes. Entonces, o sea, para darnos cuenta de lo importante que es hacer esa precisión en un contexto como este. Entonces, también, al igual como señala Hernán, hay que incluir a los pueblos originarios en la Constitución, hay que incluir a la población afroperuana. Entonces, evidentemente, hay un conjunto de derechos que no han sido regulados por la Constitución del 93. Y hay un conjunto de cosas que hay que incorporarlas a la Constitución. Pero creo que tiene que haber un debate mucho más pensado, mucho más analizado. Tiene que ser una reforma inteligente de la Constitución, participativa, legítima, evidentemente escuchando a todos los sectores, pero muy inteligente la Constitución. En el caso de Juntos por el Perú, ya han presentado una propuesta donde señalan de que en 90 días iríamos a un nuevo proceso. Yo creo que es muy apresurado, y ese es el matiz que nosotros tenemos, necesariamente que sea Asamblea Constituyente y que sea en ese plazo de tiempo. Creo que como Parlamento, como organizaciones sociales, como también un propio gobierno, también del Partido Morado que aspiramos a hacerlo, tenemos que tomarnos un tiempo adicional, estudiar bien lo que nosotros queremos cambiar la Constitución y en las elecciones municipales y regionales someter ese estudio a referéndum y ver si lo que se desea es una Asamblea Constituyente, una reforma total o reformas parciales sobre determinados artículos. Muy bien. Ahí vamos a quedarnos un ratito. Hernán, digamos, una reacción un poco a lo que ha dicho Rodolfo, pero quiero introducir ya el otro tema porque va a ser ese tema y al final un tema de interés más personal que quieran llevar al Congreso. Quiero introducir el otro tema que tiene que ver cómo equilibrar esto que se ha presentado, y ese creo que ha sido un error en perspectiva, como un versus, economía versus salud, ¿no? Es decir, va a tocarles a ustedes en el Congreso entrar a un escenario de ese, va a seguir siendo un dilema, es decir, cómo hacer para reactivar la economía, pero a la vez no generar problemas de salud pública, como lo que hemos visto. Introduzco ya el tema para que también puedas reaccionar, Hernán, pero también para que puedas reaccionar a lo que ha dicho Rodolfo sobre el cambio de la Constitución. Sí, mira, yo creo que los plazos se pueden conversar, ¿no es cierto? Y que hay que entender que un proceso tiene sus complejidades, más aún en un proceso participativo, ¿no es cierto?
un proceso participativo significa que el pueblo también esté convencido de que hay que avanzar hacia ese nivel de discusión. Los sondeos iniciales, ¿no es cierto?, que se han dado en materia de cambio, de avanzar hacia una nueva constitución, demuestran que hay un ánimo mayoritario de cambiar las cosas. Entonces creo que hay que concertar, concordar, digamos, de qué manera avanzamos hacia eso, pero sí creo que hay que tener un debate lo más amplio posible que salga, digamos, de los partidos políticos. Creo que también autocríticamente hay que reconocer que los partidos políticos tenemos todavía un rechazo mayoritario, más allá, digamos, de simpatías electorales. Las estructuras políticas son muy cuestionadas por la gente, muy deslegitimadas, y hay que devolver esa confianza al pueblo. Y nosotros creemos que en ese sentido hay que hacer lo más participativo un proceso constituyente e incorporar derechos como, por ejemplo, el tema de vivienda digna, que se retiró en la Constitución del 93, incorporar el derecho a la movilidad para que tengamos una política de subsidio público al transporte, ¿no es cierto? E incorporar temas relacionados a espacios públicos, áreas de recreación, derechos de ciudadanía. De hecho, Colombia y Medellín, que es un ejemplo que siempre se pone en el marco de planificación de la ciudad, etcétera, inició todo ese proceso de modernización de la ciudad a raíz de modificaciones constitucionales en los 90, ¿no es cierto? Es decir, nos llevan 20 años de ventaja en incorporar el derecho a la ciudad en su constitución. De manera que yo creo que es importante que avancemos en ese terreno, y eso no nos va a llevar a descuidar otros debates, ¿no es cierto?, que son también necesarios y urgentes: la reactivación económica, el tema de generar empleo. Para nosotros es importante en ese sentido que el Estado apueste por la pequeña y la mediana empresa, y también por los autoempleados, que juntos suman el 70% de la población económicamente activa. Entonces, cuando me refiero al Estado, no me refiero solamente al gobierno central, sino que hay que incorporar también a gobiernos regionales y gobiernos municipales en toda esta tarea de formalización y de impulsar a la pequeña y la mediana empresa, convirtiéndolos en proveedores del Estado también. La pequeña y la mediana empresa tiene un lapso de supervivencia de 5 años. No da más porque se endeuda, no tiene mercados, ¿no es cierto? Y porque hay que combatir, creo yo, este rollo del emprendedor que nos han metido durante tantos años, que nos limita a decir que uno solo, con esfuerzo, con punche y con puritas ganas sale adelante, sin ayuda del Estado. Seguramente hay casos exitosos, pero no son todos ni la mayoría. Y nosotros estamos muy claros ahí que el Estado debe tener un rol promotor precisamente de ese sector que ha estado a la deriva. Ahí vamos a plantearlo ahora. Economía versus salud, Rodolfo, es decir, va a tocarles en el Congreso administrar un poco eso, y ojalá en el Congreso en el que espero ambos estén, puedan prestarle una atención distinta a lo que le ha prestado este Congreso, que la verdad ha estado muy de espaldas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué reforma plantear? ¿Qué cosa hacer de cara a buscar resolver los problemas que la pandemia nos ha dado, sobre todo en materia de economía y salud? Brevemente, para entrar ya al último tema de ustedes. Bueno, a ver, yo quisiera hacer una referencia sobre economía y salud, pero lamentablemente primero tenemos que empezar por la parte política, ¿no? Lo primero que tiene que haber en un próximo Congreso es estabilidad. Lamentablemente la inestabilidad política que hemos tenido los últimos 5 años, y peor la que hemos tenido en plena pandemia con este Congreso, evidentemente socavan las bases económicas y socavan cualquier estrategia de salud viable para el país. El Perú no ha tenido, evidentemente, una política de salud viable con toda esta inestabilidad política. El Perú no ha tenido una continuidad económica por toda esta inestabilidad política. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que abordar es la situación de la estabilidad política, hacer un claro compromiso en favor de la estabilidad política. Un claro compromiso también de que el Congreso no va a hacer normas inconstitucionales y que amenacen derechos y libertades básicas. También eso es fundamental que lo tengamos claro, y ese es un compromiso político que tenemos que asumir desde el inicio. Y finalmente, como señalé hace un momento, el Congreso tiene que facilitar más bien que la vacunación sea lo más masiva posible. Entonces el Congreso tiene que ser un aliado del Ejecutivo, y en ese sentido nosotros en el Partido Morado tenemos una estrategia clara también para lograr la vacunación del 100% de personas adultas a fines del 2021. Y además de ello, nuestro plan de gobierno ha sido catalogado por una consultora en gestión pública como el más alineado internacionalmente a las medidas para combatir la pandemia. Entonces nosotros tenemos que respaldar todas las medidas que dé el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia. Es fundamental que para nosotros reactivar la economía, la pandemia esté controlada lo más pronto posible. O sea, y esa es la experiencia además internacional.
Hay economistas en Brasil que en este momento están pidiéndole al presidente Bolsonaro que tome medidas mucho más severas para controlar la pandemia porque el país está estancado económicamente. Entonces, creemos que la salud es la prioridad en este momento y además de ello, evidentemente el Estado va a tener que seguir apoyando, pero sobre todo a los pequeños y microempresarios, que son los que mayor apoyo económico requieren en ese sentido, y las políticas también tienen que darse desde el Poder Ejecutivo en ese sentido, y nosotros vamos a tener que dar también del Congreso todo el espaldarazo a ello, pero estabilidad política va a ser fundamental para que haya un buen clima de negocios y para que los inversionistas, los grandes, hasta los pequeños, tengan confianza. Esto es un hecho científicamente comprobado, te lo digo porque, por ponerte un ejemplo, mi hermana tiene un restaurante y evidentemente todas las situaciones de inestabilidad política, me comenta, generaron pérdidas en los negocios. Entonces, esa situación tiene que darse, tenemos que ser muy responsables desde el Parlamento con lo que nosotros vamos a hacer de cara al futuro. De acuerdo. Vamos a Hernán ahora para que también nos comente esto y el tema de economía, salud, estabilidad, que ha efectivamente y con razón planteado Rodolfo. Brevemente, por favor, para entrar ya a la última rueda. Sí, yo creo que, digamos, hay que darle estabilidad política al país, hay que generar un Congreso que dialogue, ¿no? El Parlamento es un espacio, sí, de discrepancia, de debate, también de concertación, de acuerdos, y lo que no hay que tener y hay que, digamos, trabajar para ello es un Congreso obstruccionista, como hemos tenido, digamos, en los últimos años, un Congreso que está buscando oponerse por oponerse a cualquier cosa que salga del Ejecutivo. Nosotros creemos que en un contexto como el que estamos viviendo, hay que asumir con seriedad la responsabilidad parlamentaria. Y si bien podemos tener discrepancias con otras agrupaciones políticas, hay que poner por delante las coincidencias en lo que podamos avanzar juntos. Estamos en una situación sumamente difícil, la gente está con una incertidumbre tremenda. El año pasado ya había estudios que señalaban que 4,5 millones de peruanos están en inseguridad alimentaria y de esos 4,5 millones la mitad se había ido a dormir sin probar alimentos. Y entonces para nosotros es vital que el Parlamento trabaje en ello. Otro ejemplo, se dio 78 millones de soles de subsidios para la Autoridad Única del Transporte Urbano, lo que hubiera evitado, ¿no es cierto?, el incremento del pasaje en Lima y Callao, y a nivel nacional, porque se ha incrementado en todo el Perú. Sin embargo, estos son temas que en el Congreso no se debaten. Entonces creo que también, si bien hay que avanzar, digamos, en temas comunes, el Congreso no puede renunciar a fiscalizar, digamos, algunas partidas presupuestales que ya se deberían haber implementado y de hubiese implementado adecuadamente no se hubiera afectado la economía popular como se viene ocurriendo actualmente. Sí, ahora una rueda breve, Rodolfo, Hernán, le voy a pedir ahora sí un tiempo un poquito más limitado porque ya estamos volando, sobre un tema personal, digamos, algunas ideas sobre un tema personal. Yo sé que todo lo que ustedes han dicho tiene que ver también con una convicción, pero personalmente uno siempre tiene algún aspecto en particular que le gustaría impulsar. En tu caso, Rodolfo, y diciéndonos ya el número por el que vas por Partido Morado para ir cerrando tu intervención. Lo mismo con Hernán después. Bueno, yo he trabajado como asesor en la bancada morada y he visto lo que ha ocurrido en el último Congreso y la verdad se necesitan reformas profundas en el Parlamento, más allá de la bicameralidad y la unicameralidad. Yo tengo varias propuestas para la reforma del Parlamento que creo que debe ser declarado en emergencia, pero la más concreta que plantearía en este momento, en un momento como este, es que prohibamos vía reglamento del Congreso los conflictos de interés de los parlamentarios en las comisiones de trabajo, sean las ordinarias, las extraordinarias o las comisiones de investigación. Creo que lo que más daño le ha hecho al Perú es que los partidos políticos toman las comisiones del Congreso como un botín y como arma política. No puede ser posible lo que ha hecho el señor Alarcón en la Comisión de Fiscalización y Presupuesto, una persona que tenía cerca de 50 denuncias por corrupción. ¿Cómo una persona así puede presidir una comisión como la de Fiscalización y Contraloría? ¿Cómo es posible que el hermano del señor Acuña, condenado por corrupción, haya presidido la Comisión de Presupuesto? ¿Cómo es posible que la Comisión de Educación hayan tenido integrantes que tienen claros conflictos de intereses con universidades no licenciadas? Y en algunos casos presidiendo la Comisión de Educación en el pasado Congreso y en este de acá también, y permanentemente amenazando a las uniones de la reforma educativa. Hay que prohibir en el reglamento del Congreso los conflictos de interés de los parlamentarios en las comisiones de trabajo. Y peor aún, en las comisiones especiales, como hemos tenido el caso de la señora Rosa Bartra y otros más que integraron la comisión de Lavajato, que no sirvió absolutamente nada. Y que más bien nos hizo perder tiempo, nos hizo perder plata.
Eso hay que ponerlo expresamente. La gente está cansada de ver que los parlamentarios van al Congreso a defender sus propios intereses. Y desde el Congreso vamos a impulsar que eso termine. Nuevamente, soy Rodolfo Pérez, candidato al Congreso por el Partido Morado, con el número 2, y muchas gracias por la oportunidad. No, a ti, Rodolfo, gracias por estar acá. Hernán Núñez, también brevemente para terminar, una idea sobre qué cosa en lo personal te gustaría impulsar. En nuestro país, sobre todo en Lima, se ve claramente las desigualdades. Y son las personas más pobres las que pagan más por servicios. Para el agua, ¿no es cierto?, que no tienen que esperar que llegue el aguatero con una cisterna cada 7 o 10 días, pero también en el transporte público. Un vecino de Incahuasi, en Comas, o de Chacrazana, en Chosica, puede gastar aproximadamente entre 20 y 25 soles solamente para movilizarse. Más 10 soles del menú, estamos hablando más de 30 soles diarios para ir a trabajar. De manera que para nosotros es importante que se reconozca el derecho de la movilidad y que el Estado garantice un sistema de transporte público ordenado, moderno, ecológico, más eficiente, pero también más barato. Y para nosotros es importante avanzar en una política de subsidios. De hecho, el único medio de transporte que tiene subsidios es el tren eléctrico. Si no, el pasaje estuviera por encima de los 3 soles. Sin embargo, está $1.50 sol, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante señalar esto porque podemos avanzar en un proceso de formalización, para lo cual hay que crear autoridades de transporte a nivel provincial para tener una sola política nacional de transporte en coordinación con las municipalidades provinciales que permitan formalizar y brindar un servicio de calidad y a través de los subsidios al transporte público con pasajes más baratos. Pero si bien el derecho al transporte público de calidad está pensado en los usuarios, también hay que pensar en los derechos de los trabajadores que durante décadas han estado abandonados por el Estado y tienen jornadas laborales de hasta 15 horas. El proceso de formalización precisamente implica que estos trabajadores trabajen menos horas y que, como una jornada laboral la hacía un solo trabajador, ahora se tengan que tener 2 trabajadores contratados por estas empresas, con lo cual también tenemos una política de reconversión laboral dirigida a los cobradores que en una primera etapa beneficiaría a 12.400 trabajadores de este rubro. Mi nombre es Hernán Núñez, voy con el número 33 de JP, el equipo de Verónica Mendoza. Muchísimas gracias, Rodolfo, Hernán, les deseo lo mejor, espero que estén en el próximo Congreso, le haría mucho bien, la verdad. Rodolfo Pérez va con el número 2 por el Partido Morado y Hernán Núñez va con el número 33 de JP Juntos por el Perú. Que les vaya de lo mejor, muchísimas gracias por haber compartido sus propuestas y planteamientos con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos. No hay derecho presentó Elecciones 2021.